Buenos días, mi nombre es Isabel Benítez y soy docente e investigadora en la Universidad de Granada. Hoy quería contaros cómo en mi grupo de investigación trabajamos con los datos y cómo utilizamos esos datos para analizar la justicia y la equivalencia en la evaluación de variables psicológicas y educativas. Para poner un poco en contexto, yo trabajo en el Departamento de Metodología de la Ciencia del Comportamiento, que pertenece a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Y además también trabajo en el Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento. Este centro de investigación, el CINCIC, también pertenece a la Universidad de Granada y es un espacio en el que contamos con laboratorios y lugares de trabajo, y es donde desarrollamos nuestra actividad diaria relacionada con la investigación. Concretamente, aquí nos ubicamos las personas que componemos el grupo de investigación, modelización y medición del comportamiento humano. Este grupo está compuesto por distintas personas del departamento y dentro de ese grupo hay una línea de trabajo más específica que llamamos Psychometric Lab. En esta línea tenemos un doble propósito, que es el desarrollo de metodologías innovadoras y la aplicación de esas metodologías innovadoras a distintos contextos. Concretamente, trabajamos en el contexto de la validez, específicamente con la evidencia de validez basada en los procesos de respuesta, y además aplicamos fundamentos basados en la investigación mixta, es decir, trabajamos con datos cuantitativos y cualitativos y utilizamos la integración de esos datos para obtener esas evidencias de validez. En cuanto a los campos de aplicación, podemos dividirlo en dos grupos principales. Por un lado, lo relacionado con la evaluación educativa y por otro lado, temas más relacionados con la psicología social, la psicología ambiental y la toma de decisiones. En los trabajos que realizamos utilizamos los datos y trabajamos con los datos de distintas maneras en función de las necesidades de cada momento del proceso. Por un lado, en los momentos iniciales trabajamos con datos generados por otros y aquí también trabajamos con dos tipos de datos, con datos más procedentes de la literatura científica, es decir, de estudios previos que nos aportan información sobre los mejores diseños, las metodologías que deberían ser utilizadas y las necesidades en el contexto sustantivo. Y por otro lado, trabajamos con datos secundarios y esos datos secundarios nos permiten acceder o tener información pues, de muestras grandes, representativas, que en muchas ocasiones no tendríamos recursos para recoger por nosotros mismos, ¿no? Entonces ahí utilizamos información que han generado otros grupos de investigación. Nosotros también recogemos datos cuantitativos muchas veces en paneles, ¿no? Y cualitativos que proceden de entrevistas o de grupos de discusión, de grupos focales. Todos esos datos también los ponemos a disposición de la comunidad científica. Por supuesto, analizamos los datos y no solo los analizamos, sino que intentamos dar información que favorezca la formación o que ayude a otro grupo de investigación también a seleccionar las mejores técnicas, y esto lo hacemos pues, comparando distintas aproximaciones e identificando las ventajas y las desventajas que puedan tener cada una de ellas en función del contexto de trabajo. Y por último, utilizamos nuestros resultados para la transferencia y la difusión. Para la transferencia, pues generando productos que sirvan a otro grupo de investigación y a profesionales, y también en el contexto de la difusión, pues en términos de artículos científicos o informes que permitan avanzar en el conocimiento y que sirvan también como punto de referencia para otros grupos de investigación que trabajen en el mismo campo. Trabajamos, como decía, con datos cuantitativos y cualitativos y sobre todo trabajamos con esa integración de datos. Integración que pretende favorecer el acercamiento a una aproximación, a una perspectiva más completa del fenómeno de estudio. Es decir, queremos recoger de manera más comprensiva el fenómeno utilizando distintas fuentes de información o distintos elementos, tanto directos de los participantes, de las personas que estamos evaluando, como también contextuales. Esos datos nos aportan información sobre la justicia y la equivalencia. Por un lado, cuando realizamos administraciones de un instrumento de evaluación, esas respuestas nos permiten realizar análisis que centramos en identificar elementos problemáticos y en analizar la posible presencia de sesgo. Por otro lado, realizamos entrevistas y grupos que nos ofrecen narrativas de participantes que nos dan información sobre las posibles causas y el origen de esas dificultades que aparecen recogidas cuando analizamos los datos a nivel cuantitativo. Por lo tanto, la integración de estas dos fuentes de información nos permite crear instrumentos
que garantizan la equivalencia o al menos favorecen que se reduzca la presencia de sesgo en la evaluación. Con todo ello, generamos resultados que aportan herramientas a investigadores e investigadoras y profesionales. Y estas herramientas podrían dividirse en 3 grupos. Por un lado, aportamos instrumentos de evaluación centrados en reducir la presencia de sesgo, es decir, en que no existan diferencias irreales que puedan ser confundidas con esas diferencias reales entre los grupos. Además, también generamos información que ayude a otras personas a generar instrumentos de evaluación libres, entre comillas, de sesgo, ¿no? Por ejemplo, damos indicaciones sobre cómo generar protocolos para realizar una entrevista en las que se respeten los derechos de los participantes y generamos también herramientas para evaluar la posible presencia de sesgo en los instrumentos, es decir, herramientas que nos dan información sobre cómo los instrumentos que utilizamos pueden estar recogiendo información sesgada. En estos procedimientos también pretendemos incorporar la perspectiva de género y la diversidad y lo intentamos hacer de distintas maneras. Por un lado, incorporando sistemáticamente técnicas para la detección del sesgo. Y esas técnicas nos permiten diferenciar entre la falta de equivalencia debida a artefactos en los instrumentos y las diferencias reales que pueden existir entre los grupos. Además, la utilización de procedimientos cualitativos nos permite recoger información para documentar esa diferencia entre distintos grupos, lo que a su vez nos lleva a poder atender necesidades propias de cada grupo, concretamente a necesidades propias de las mujeres en términos de salud mental. Y por último, también recogemos información y hacemos investigación que nos permita fomentar prácticas que promuevan la igualdad, como por ejemplo la utilización del lenguaje inclusivo. En relación a las actuaciones o acciones institucionales que se podrían hacer para lograr la igualdad de género en el mundo académico, yo tengo la suerte de trabajar en una universidad que tiene estos temas en el centro, es decir, que ha generado muchas políticas y acciones que pretenden favorecer esa igualdad y reducir la discriminación. Por un lado, existen planes de igualdad que se van actualizando continuamente y que abordan una gran cantidad de objetivos que responden también a las necesidades de los distintos servicios y de los distintos contextos. Y esto, pues, obviamente favorece que todos los integrantes de la universidad pues, estén más expuestos a esa formación, a ese conocimiento, ¿no? La formación específica también creo que es importante centrarla en la diversidad, en conocer las necesidades de los distintos grupos y poder atenderlas de esa manera, ¿no? Porque muchas veces el problema puede ser que no se conocen las diferencias que pueden existir entre los distintos grupos y por lo tanto se atienden de la misma manera necesidades que no son iguales, ¿no? Y luego otro aspecto que yo creo que es muy importante es que las personas que integramos las instituciones también tenemos que asumir nuestra responsabilidad social. Es decir, como docentes pasamos mucho tiempo hablando con el estudiantado, exponemos nuestras ideas y también yo creo que es una buena oportunidad para promover esa igualdad y promover prácticas que favorezcan la igualdad entre los grupos, entre las personas y el respeto siempre pues, de todas las personas que componemos las instituciones y cualquier contexto. Y bueno, para finalizar me gustaría agradecer la invitación a participar en esta jornada y especialmente a Dolores por estas iniciativas que creo que son muy relevantes y que aportan mucho a todas las personas. Muchas gracias.